Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Sayas. El día de hoy vamos a ver unos temas con respecto a la fisiología del ejercicio. Vamos a dar este tema como tal como introducción a la fisiología del ejercicio. Dentro de esta sesión, dentro de esta clase, vamos a ver lo que son procesos fisiológicos y un poco también introducirnos en la anatomía del cuerpo humano para conocer algunas estructuras con respecto al músculo esquelético, que como tal nos vamos a referir a él de una manera más específica, más puntual, como miocito, que serían las células musculares, ¿sí? Entonces es importante que siempre presentes que la fisiología dentro del entrenamiento deportivo o del aliment va a ser de suma importancia para entender y poder explicar factores bioquímicos y enzimáticos que ocurren dentro del cuerpo a nivel celular e incluso también a nivel metabólico. Vamos a empezar con esta cuestión que es la anatomía y fisiología muscular. La anatomía es una rama de la biología que estudia a los seres vivos con respecto a su forma, a su estructura, a sus funciones y también con respecto a cómo está constituido un cuerpo humano. Y por otro lado, tenemos también la fisiología, que es la ciencia que estudia los procesos de los seres vivos. En la fisiología nos vamos a adentrar mucho a, como comenté al principio, en cuestiones más de procesos bioquímicos, enzimáticos y como tal reacciones químicas que ocurren al momento de metabolismo de algún nutriente, de algún alimento que consumimos o como tal más puntualmente de los macronutrientes, ¿sí? Que más adelante también puntualizaremos más en ello. Vamos a empezar con esa parte anatómica del músculo, que como tal, para entenderlo, debemos tomar en cuenta que se llama músculo esquelético porque está adherido al esqueleto, ¿sí? Como tal, también tenemos de esta manera, se puede clasificar de tres maneras, que sería el primero, que es el músculo esquelético, tenemos lo que es el músculo cardíaco, que sería el miocardio, y tenemos el músculo liso, que conforma lo que son los intestinos y las vísceras y que también de esta parte se conforman con respecto a su rapidez de contracción, que tenemos que los primeros, que el músculo esquelético es de contracción de lenta a rápida. La contracción cardíaca del miocardio es una contracción lenta y más aparte el tejido o el músculo liso de los intestinos es de contracción muy lenta. Esto debido a que como ahí se llaman los procesos de absorción de los nutrientes dentro del intestino, tiene que ser un movimiento muy lento, a lo que le vamos a conocer como peristalsis, movimiento intestinal. Tenemos dentro del músculo esquelético, que es un músculo voluntario, que como les comenté es de contracción de lenta a rápida, y a su vez también dentro de su estructuración anatómica, tenemos que todos los músculos que tenemos en nuestro cuerpo tienen esa estructura que tiene un tendón de origen, un vientre muscular y un tendón de inserción. Y esta parte donde se une el vientre muscular con un tendón, le vamos a designar como esta parte como de la unión miotendinosa, ¿sí? Y también es importante tener esto en cuenta con respecto al tipo de entrenamiento que vamos a realizar, porque va mucho de la mano con los tiempos bajo tensión de un ejercicio, con respecto al método y a los medios que vamos a utilizar para estimular a este mismo. Y aunque también depende mucho de la disciplina deportiva y de las capacidades físicas condicionales o coordinativas que vamos a desarrollar en cada una de nuestras sesiones de entrenamiento. Después, debemos tomar en cuenta que los músculos tienen diferentes formas con respecto a su constitución, porque, por ejemplo, de entrada tenemos músculos largos, que pueden ser, por ejemplo, los bíceps, los cuádriceps, los rectos abdominales, tenemos músculos cortos y también por esta parte tenemos músculos planos, que como por ejemplo un músculo plano, el más abundante o el que más se nota sería el pectoral. Y como un ejemplo de músculos cortos serían, por ejemplo, los músculos de la parte de la mandíbula, ¿no? Que son músculos muy pequeños, pero que sí tienen una actividad muy vigorosa dentro de la actividad diaria, ¿no? También tenemos otras clasificaciones que dependen de su estructura anatómica, como por ejemplo el bíceps, que se conoce como bíceps porque tiene dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. Tenemos los que son los músculos digástricos, es decir, que tiene dos vientres musculares, que hay uno que literal, su nombre es músculo digástrico, que se ubica en la parte inferior de la mandíbula y que ayuda con la deglución, con el habla, incluso con abrir o cerrar la boca, ¿sí? Tenemos músculos que son
poligástricos, que tienen muchos vientres musculares. Y un ejemplo muy claro de este es el recto abdominal, que es esta parte que llamamos el six-pack, que todas esas estructuras que se dividen, esa parte vamos a llamarlo como de un tipo de músculo poligástrico, ¿sí? Tenemos también músculos peniformes, que su nombre dice que tiene como forma de pluma, que alguno de ellos, o el más puntual, sería el gastrocnemio, o al que conocemos como pantorrilla o como chamorro, ¿sí? Incluso también tenemos algunos otros tipos de músculos que tienen más cabezas, que como por ejemplo uno sería el serrato anterior o el deltoides, ¿no? Que también debemos tomar en cuenta que tiene mucha vascularización y a su vez también se divide en muchas cabezas, ¿no? Que tenemos la cabeza anterior, la lateral y la posterior, ¿no? Y que dentro de cada una de esas estructuras, tomando en cuenta, por ejemplo, el deltoides anterior, también tiene otras estructuras anatómicas, otros fascículos unidos a él, que van a dar un mayor sostén o una mayor funcionabilidad a ese músculo. Y con respecto al músculo estriado, con respecto a sus formas, también depende de cómo es que vamos a hacer un entrenamiento, cómo lo vamos a dosificar, qué medios y métodos vamos a utilizar, dependiendo también de su dirección de contracción muscular. Porque como sabemos, o a partir de la estructuración anatómica del músculo esquelético, que tenemos tendón de origen, vientre muscular y tendón de inserción, debemos tomar en cuenta que la dirección de contracción muscular de un músculo, bueno, en general de todos los músculos, siempre va a ser de la parte más distal a la parte medial, es decir, de la parte que está más lejos es la que se va a acercar. Entonces, bajo esta premisa, debemos entender que la contracción muscular con respecto a su dirección va a ser de su tendón de inserción a su tendón de origen. Es decir, por ejemplo, el bíceps tenemos el tendón de origen, vientre muscular, tendón de inserción. Entonces, una contracción muscular, el tendón de inserción es el que se va a acercar al tendón de origen y esa va a ser la dirección de nuestra contracción muscular. Eso aplica para todos los músculos y debemos tenerlo muy presente siempre con respecto a un análisis ya sea biomecánico o análisis técnico con respecto a una disciplina o un deporte para saber en qué parte de la contracción muscular nos debemos enfocar. Porque con respecto a esto, también con los tipos de contracción muscular que tenemos, que ya sabemos que es contracción concéntrica, excéntrica e isométrica. Que como tal, la concéntrica es el acortamiento de las fibras, la excéntrica es el alargamiento de las fibras y el isométrico es mantener una postura ahí sobre durante algún tiempo determinado. Y eso también va a influir con respecto a qué capacidad física o condicional vamos a trabajar. Vamos a hablar un poco sobre algunos aparatos y sistemas. Vamos a empezar con uno de los más importantes, que sería el sistema cardiovascular, que es el encargado de difundir o perfundir los tejidos, llenándolos de nutrientes, de oxígeno, incluso de sangre primordialmente, para que esos músculos que necesiten ese requerimiento de vascularización puedan llevar sus procesos metabólicos y fisiológicos de manera eficiente. Como por ejemplo cuando hacemos entrenamiento de musculación, lo principal que nos va a requerir el músculo estriado son nutrientes, sangre y oxígeno, que como tales son nutrientes los vamos a obtener a partir del sistema digestivo, ese oxígeno a partir de la respiración y los nutrientes que obviamente también están en el torrente sanguíneo y en el retículo sarcoplasmático de la estructura muscular, donde se va a alojar mucho calcio, proteína, vitaminas y algunos otros minerales para llevar a cabo la contracción muscular. Entonces, temas puntuales con respecto al sistema cardiovascular tiene su función o un objetivo como tal, perfundir a los tejidos, llevarle sangre rica en nutrientes y oxígeno, y a su vez aunado o trabajando en conjunto con el sistema pulmonar para oxigenar la sangre y generar la oxihemoglobina, que es las células sanguíneas que van a contener sangre en su interior para perfundir los tejidos y llenarlos de oxígeno y que su función sea de manera óptima, ¿sí? Y todo este sistema cardiovascular trabaja como un circuito cerrado, es decir, que dentro de su estructura, que es esta, que tenemos que tiene dos aurículas y dos ventrículos, que en cada una de ellas se van a llevar procesos distintos, ¿sí? Que por ejemplo, unos van a estar llenos de sangre oxigenada y otros de sangre desoxigenada.
que van a llevar a un proceso donde la sangre se va a oxigenar dentro de los alvéolos pulmonares, que lo vamos a ver más puntual un poco más adelante, ¿sí? Que como tal, estas válvulas cardíacas van a tener el trabajo de bombear la sangre a todo el cuerpo, que como tal, de manera específica, esa sangre que se eyecta del corazón alrededor de una persona normal oscila entre los 60 a 70 mililitros, lo que sería lo de un vasito de Yakult. Y ya en una persona entrenada o alguien de alto rendimiento, esa cantidad de eyección sanguínea puede llegar de los 80 hasta los 110 mililitros por cada latido. Entonces eso quiere decir que el entrenamiento sí va a mejorar la capacidad cardiovascular con respecto a personas sedentarias. Y eso es muy importante porque nos va a evitar muchos problemas cardíacos, tanto de aterosclerosis como arterioesclerosis, que no son lo mismo, lo puntualizaré un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, como les había comentado, en conjunto con el sistema respiratorio, tenemos que este se va a encargar de la correcta ventilación y oxigenación de los tejidos y obviamente también de la sangre, ¿sí? ¿Esto cómo sucede? A partir de un proceso que se llama intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos pulmonares, que lo que van a hacer es que la sangre desoxigenada le van a sacar ese dióxido de carbono y a la nueva sangre que va a ser eyectada por las arterias del cuerpo van a estar ricas en oxígeno, como les había comentado, en oxihemoglobina, que va a ser la encargada de perfundir todos los tejidos para que tengan nutrientes y, por ende, oxígeno. Todo este proceso de la respiración se lleva a cabo todo el tiempo, en cuando estamos respirando, al hacer actividad física, al hacer ejercicio o al momento de hacer cualquier otra actividad, todo ese proceso se lleva todo el tiempo. Y uno de los tejidos que más oxígeno requiere, obviamente, es el cerebro para cuestiones de uniones neuromusculares, cuestiones más enfocadas a sinapsis, que son uniones de neuronas a neuronas, con unas cuestiones más específicas. E incluso cuando hacemos ejercicios de alta intensidad, donde requerimos altas cantidades de oxígeno, que dentro del entrenamiento lo vamos a ver como la necesidad o el requerimiento de cierta cantidad de litros de oxígeno al día, ¿sí? Que también es un tema muy puntual que se ve directamente en el alto rendimiento con respecto a un tema que nosotros conocemos o que vamos a tocar, que se llama consumo máximo de oxígeno o VO2 max, que ese nos va a dar la capacidad de que nuestro cuerpo capte mayor cantidad de oxígeno y que a su vez vaya mejorando esa capacidad y que cada vez vayamos necesitando menos oxígeno para que el cuerpo mantenga sus habilidades de manera normal y eficiente. Un ejemplo de esto, de una adaptación al sistema respiratorio, es el entrenamiento en altura. Por ejemplo, los que hacen alpinismo, los que hacen senderismo, los que escalan montes, los que escalan cerros. Lo que pasa es de que entre mayor altura hay menor disponibilidad de oxígeno en la atmósfera, ¿sí? Entonces lo que pasa es de que el cuerpo se ve en un estado en donde tiene que aprovechar el poco oxígeno que hay en el sistema para poder realizar sus funciones de manera eficiente. Entonces, al hacer ese tipo de entrenamiento en altura en el que nosotros hacemos que nuestro cuerpo llegue a un tipo de estrés, vamos a generar mayores adaptaciones fisiológicas. Eso se puede generar a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel muscular e incluso a nivel neuronal, con una cuestión que se llaman engramas, ¿va? Que eso lo vamos a ver más puntualmente, tal vez en otra ocasión, porque es un tema más extenso, ¿sí? Ahora, tenemos lo que es el conjunto del sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, que al trabajar en conjunto se va a enfocar en la distribución de oxígeno, sangre y nutrientes a todos los tejidos que requieren esa demanda energética o esa necesidad de plasma sanguíneo. Como tal, esta necesidad se ve muy reflejada con respecto al entrenamiento de musculación específicamente, porque recordemos, cuando hacemos entrenamiento de pesas, entrenamiento de hipertrofia, específicamente sarcoplasmática, en la que buscamos aumentar el volumen de la masa muscular, vamos a necesitar una gran cantidad de nutrientes y oxígeno para que este proceso se lleve a cabo.
porque recordemos que en la hipertrofia sarcoplasmática, como su nombre lo dice, ese plasma que se encuentra en la parte externa del músculo va a aumentar en el retículo sarcoplasmático, se va a llenar de nutrientes, se va a llenar de proteínas, minerales y líquido, ¿va? De ese momento de hacer hipertrofia sarcoplasmática, esa acumulación dentro de las cisternas de retículo sarcoplasmático se van a llenar más de nutrientes y va a empezar a crecer. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos que también en el entrenamiento de musculación, también las fibras musculares, los sarcómeros, crecen de manera longitudinal y transversal. Es decir, que de manera longitudinal se van creando nuevos sarcómeros, nuevas estructuras de proteínas contráctiles, de actina y de miosina, y a su vez también esas miofibrillas se van engrosando con respecto a cuando se van reparando después de un esfuerzo físico, ¿sí? Porque lo que vamos a buscar es generar micro lesiones, micro rupturas de las fibras musculares para que esas se reparen y crezcan, ¿sí? Que esto ocurre tanto en la hipertrofia sarcoplasmática y también en la hipertrofia sarcomérica. En la sarcomérica no tanto porque esa busca un enfoque más a más de unidades motoras, a lo que le vamos a conocer como uniones neuromusculares, ¿sí? Que eso también es una parte de un entrenamiento fundamental, del entrenamiento de fuerza, en el que hacemos como pruebas de 1 o 3 RM, que es como una repetición máxima o 3 repeticiones máximas. Y esto nos va a ayudar, el entender el sistema cardiorrespiratorio, nos va a ayudar a entender de manera muy puntual las exigencias con respecto al volumen sanguíneo, a nutrientes y a oxígeno que se van a necesitar con respecto a la práctica deportiva. Esto ya sea entrenamiento de musculación, halterofilia, powerlifting, cross training, etcétera, ¿sí? Entre otros deportes. Vamos a pasar con el metabolismo energético, que a su vez también forma parte del sistema digestivo, pero más puntualmente también tiene que ver con el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Recordemos que todos los nutrientes que nosotros ingerimos se distribuyen a través de la sangre, del plasma sanguíneo, ¿sí? Y entonces, que también a su vez, junto con el sistema endocrino, van a formar una red de distribución de nutrientes. Para entender el metabolismo energético, debemos comprender que tenemos tres sustratos o tres macronutrientes esenciales, ¿sí? Que son los que vamos a necesitar en más medida. Que el primero sean los carbohidratos o que también se le conoce como hidratos de carbono. Tenemos los lípidos o grasas y las proteínas, ¿sí? Que como tal las proteínas también tienen de origen animal o vegetal, al igual que cierta cantidad de los otros macronutrientes. Con respecto a los carbohidratos, tenemos que hay simples y complejos. Los simples que son de fácil absorción, que el sistema digestivo tarda menos en digerirlos y en metabolizarlos, que como tal serían como tal la fructosa, la glucosa, que son como azúcares simples, ¿sí? Tenemos los azúcares complejos, que esos ya van como más en harinas, en pastas, en algunos cereales, en algunas legumbres, ¿sí? Que su proceso de digestión es más tardado, pero aún así nos aporta buena cantidad de nutrientes y de calorías. Y con respecto también a esto va más enfocado a una cuestión más dietética, nutricional. Cada gramo de carbohidratos nos puede llegar a aportar de entre 4 a 4.8 gramos, nos aportan de 4 a 4.8 kilocalorías por gramo consumido. Es decir, que si yo consumo un gramo de carbohidratos, me va a aportar ya sea de 4 a 4.8 kilocalorías. Eso nos va a ayudar para hacer la sumatoria o un cálculo de mi índice metabólico basal, de las calorías que necesito de manera basal únicamente para vivir, ¿sí? Después, asimismo, los lípidos también tenemos lo que son grasas saturadas y grasas insaturadas, que como tal las grasas saturadas mayormente vienen de origen animal y sus derivados, como carne, leche, huevo, algunos lácteos, quesos, mantequillas, y entre otros, ¿sí? Y de las grasas insaturadas que mayormente provienen de origen animal, de origen vegetal, perdón. Y como tal, de ese origen también vienen los aceites, como aceite de semilla de girasol, aceite de cacahuate, aceite de oliva. Y también en algunos casos también viene de ciertas
de ciertos alimentos de origen animal también, en menor medida, pero también vienen, ¿sí? Y cada gramo de grasas o de lípidos me van a aportar 9 kilocalorías. Esto quiere decir que aportan más del doble que los carbohidratos. También por eso y por su estructura molecular, aportan más caloría y tardan más tiempo en digerirse. Y eso ya con respecto a los lípidos es una ventaja nutricional con respecto a deportes que requieren ejercicios de fuerza o incluso en el sistema metabólico glucolítico que va de entre los 30 segundos a los 2 minutos, minuto y medio aproximadamente, ¿sí? Ahora con respecto a las proteínas, de igual manera tenemos mayormente que hay de origen animal, que son las carnes, lácteos y sus derivados, y también de origen vegetal, que serían como las legumbres, cereales y entre otros. ¿Sí? Y también debemos tomar en cuenta que las proteínas, al igual o casi igual que los carbohidratos, nos aportan de 4.1 kilocalorías por gramo consumido. Y ya conociendo cuántas calorías nos aporta cada uno de los macronutrientes que tenemos o que debemos consumir, nos da la pauta como a empezar a indagar o a deducir cuánto sería nuestro índice metabólico basal para de ahí partir y utilizar ciertas fórmulas para conocer cuánto sería mi ingesta calórica diaria dependiendo de la intensidad de mi entrenamiento. Porque recordemos que también la nutrición depende o está asociada directamente con sí, los sistemas energéticos, pero también con los componentes de la carga del entrenamiento, con respecto a la frecuencia, intensidad, densidad, duración y los demás, ¿va? Hay que tomar en cuenta que la planificación metodológica del entrenamiento sí se va a ver reflejada con respecto a la alimentación. No podemos tener una sin otra, ¿va? De manera muy general, sí se lleva así, que únicamente se centran más en la parte física y dejan a un lado la parte nutricional, pero para el alto rendimiento o para el rendimiento deportivo, sí es necesario cuidar ambas partes para que estar en un estado de equilibrio. Después, una vez que vimos lo que es esta cuestión de los macronutrientes, vamos a entrar de lleno a lo que son los metabolismos energéticos, pero más enfocado a los sistemas energéticos, que a partir de cada macronutriente que nosotros consumimos, se va a utilizar una vía metabólica, es decir, depende de la intensidad y de macronutrimento, qué sustrato se va a utilizar con mayor prioridad para realizar alguna actividad deportiva. Por ejemplo, este esquema que tenemos en pantalla, que se le conoce como continuum energético, que es como tal una escalera de cómo se van utilizando nuestros sustratos energéticos durante el ejercicio. Vamos a empezar con el primero, que es el de la línea negra, que tiene el número uno, que es el sistema de fosfágenos, adenosin trifosfato, ¿sí? O fosfocreatina, que se nos va a ayudar en estímulos que van de los 0 a los 10 segundos de entrenamiento, ¿sí? Cuestiones muy explosivas. Un ejemplo que sería la carrera de 100 metros planos en atletismo. El segundo, que viene en color anaranjado, que sería el sistema glucolítico, que es el que mayor se utiliza o que tiene mayor dominio dentro del entrenamiento de musculación, de la hipertrofia, ya sea sarcomérica o sarcoplasmática, ¿sí? Aunque con mayor incidencia en hipertrofia sarcoplasmática, ¿sí? Porque en el proceso de hipertrofia sarcomérica podría incidir de mayor cantidad o de mayor capacidad la primera vía metabólica, que son los fosfágenos. Y posteriormente tenemos en la línea azul lo que es el sistema oxidativo, que ese como tal utiliza sí grasas y lípidos. Y se tiene una característica que puede durar desde los 2 minutos hasta muchísimas horas. Sí, un ejemplo muy claro tenemos que sería eh, los maratones, los medios maratones, sí que utilizan mucha cantidad de energía por una constante muy amplia de tiempo. Por ejemplo, en esa tabla vemos los sistemas energéticos con respecto a su duración, a su combustible, que serían los sustratos que se necesitan para realizar o entrar a cada vía metabólica. Y también tenemos o podemos ver lo que son o entender cuáles son sus metabolitos, lo que son sus productos de desecho, ¿sí? Que como tal, en el primero que tenemos, que es el de los fosfágenos,
entendemos que va de los 0 a los 10 segundos, ¿correcto? Pero aquí tenemos dentro de la duración dos vertientes. La primera que dice potencia y la segunda que dice capacidad. La primera que dice potencia es la cantidad de tiempo en la que podemos como explotar esa vía metabólica, sacarle el máximo, que en este caso de los fosfágenos sería de los 5 a los 10 segundos. Es decir, de los primeros 5 segundos del segundo 0 al 5, empezar a utilizar la vía metabólica y del 5 al 10 utilizar su mayor potencia, es decir, potencializarla, utilizarlo de la manera más óptima antes de que se acabe esa vía metabólica con respecto a sus sustratos, antes de que se nos acaben nuestras reservas de ATP. ¿Sí? Y con respecto al segundo que viene en capacidad, es cuánto tiempo podemos prolongar esa vía metabólica antes de que se cambie automáticamente por cuestiones metabólicas, por cuestiones que no dependen directamente de nosotros. ¿Sí? Entonces, bajo esta misma premisa, cada una de las vías metabólicas tiene esos mismos conceptos o esas mismas premisas con respecto a la duración dentro de potencia y dentro de capacidad, tanto en el sistema también glucolítico y también en el sistema oxidativo, que en el oxidativo sí iría dentro de los primeros 3 minutos hasta los primeros 12, 15 minutos aproximadamente, en los que podemos hacer su mayor uso dentro de su potencia y de su capacidad de las primeras 2 a 3 horas, ¿sí? Y en el otro, en el que sería en el glucolítico, sí podemos hacer un poquito más de énfasis, porque se podría ir desde el minuto 1 hasta el minuto 3, en donde realmente en una sesión de entrenamiento de musculación en el gimnasio, en una sesión de pesas, sí lo podemos utilizar de una manera muy puntual para el aumento de masa muscular con hipertrofia sarcoplasmática, porque con respecto a sus tiempos de recuperación, a sus tiempos de potencia, a sus tiempos de capacidad, nos da pauta a establecer nuestra sesión de entrenamiento y saber cuánto tiempo debemos dejar de descanso entre ejercicios y entre series. Porque, por ejemplo, como vemos en la tabla, sus tiempos de recuperación, tiempos de descanso entre ejercicios no más de 30 a 40 segundos. Y entre series que sean más o menos hasta 1 minuto y medio, hasta máximo 2 minutos, para que se recupere el sistema energético y poder volverlo a ocupar para la siguiente serie. ¿Sí? Después, con respecto al entrenamiento, también hay un tema muy puntual, una cuestión súper importante que tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal y la homeostasis del cuerpo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? La regulación de la temperatura corporal es un factor importante para evitar algún tipo de lesión, alguna enfermedad o incluso algún accidente. ¿Sí? Y la regulación de la temperatura sí va mucho de la mano con lo que es la homeostasis, que es mantener un estado de equilibrio dentro del cuerpo. Y para generar esta regulación de la temperatura corporal podemos recurrir a medios internos, que son medios metabólicos, o a medios externos, que sería parte con lo que es el clima, lo que es la temperatura, o lo que podríamos hacer nosotros para disminuir o aumentar la temperatura corporal de cada uno de nosotros o de nuestros entrenos. ¿Sí? De esta parte, también dentro de la homeostasis y la regulación de la temperatura, tenemos ciertas adaptaciones, que como tal, la primera sería lo que es el sistema muscular, que como sabemos, el sistema muscular sí nos provee de protección, locomoción y producción de calor, que va a ser súper importante para la regulación de la temperatura corporal y la homeostasis, que la homeostasis va más a procesos enzimáticos, procesos metabólicos dentro del cuerpo, ¿sí? Que entonces, como tal, cada que hacemos una contracción muscular se libera calor, que son reacciones exógenas, sí, que producen calor a ser realizadas. En este caso, un ejemplo, cuando tenemos frío y empezamos a temblar, es porque nuestro cuerpo está buscando aumentar la temperatura corporal a partir de contracciones musculares, ¿sí? Y también cuando la piel se nos eriza, está haciendo lo mismo, porque recordemos que según la teoría de la adaptación de Darwin, nos dice de que venimos de un grupo en específico de simios. Entonces, al tener mucho pelaje, al momento de que la piel se erizaba, ese pelaje se volvía más denso y evitaba que ese aire frío pegara directamente en la piel. Entonces, básicamente igual, una cuestión de adaptación genética, pero que actualmente ya no tenemos en gran medida. Entonces, a lo que se recurre es a la contracción involuntaria para aumentar la temperatura corporal con respecto
a cuestiones metabólicas y enzimáticas dentro del cuerpo y dentro de ciertas células, ¿sí? También tenemos adaptaciones al entrenamiento con respecto al sistema cardiovascular. Como les comentaba, que el corazón sí se puede entrenar si hay cierta capacidad de hipertrofia del miocardio, de las paredes del miocardio, que hace que cada contracción se vuelva más eficiente, que esas cavidades del corazón se puedan expandir aún más, se puedan contraer de mejor manera, ¿sí? Y esto va a hacer que haya mayor flujo sanguíneo, que la distribución o la eyección sanguínea sea mayor, como vimos que puede ser hasta un máximo de 110 mililitros por cada latido, y a su vez también mejorar la salud cardiovascular. Y en este aspecto también hay que tener siempre presente que un atleta de alto rendimiento que se dedica al medio deportivo, estamos hablando de entre 3 a 9 años de entrenamiento, puede que su frecuencia cardíaca basal esté dentro de las 45 hasta, hasta los 55 latidos por minuto. Eso de manera basal, porque hay una adaptación del sistema cardiovascular que va a hacer que sus contracciones sean tan eficientes y su eyección sanguínea sea mayor, que necesite latir menos veces para perfundir más sangre. Tiene sentido, ¿no? Entonces, estas adaptaciones sí se generan con el ejercicio, con el entrenamiento y obviamente con una buena dosificación con respecto a las capacidades físicas condicionales y o coordinativas y a mi planificación del entrenamiento, ya sea con mis sesiones diarias, haciendo uso o con base de los componentes de la carga del entrenamiento, ¿sí? Porque recordemos que la intensidad, la densidad y la duración va a depender de qué estímulos voy a utilizar, cómo voy a planificar mi sesión de entrenamiento y también me va a indicar en dónde lo puedo hacer, si es en un gimnasio, en una sala de pesas, sobre colchonetas, superficies inestables y entre otros medios y métodos que podemos utilizar. Dentro del sistema respiratorio, como les comentaba, también tenemos algunas adaptaciones como lo que es el consumo máximo de oxígeno, que esto va a hacer que la captación de oxígeno dentro de los alveolos por los pulmones aumente, que incremente la capacidad que tiene el sistema respiratorio de obtener más oxígeno del entorno, incluso en alturas, como por ejemplo, como les comenté hace un momento, los deportes en altura, lo que hacen alpinismo, los que hacen senderismo, ¿sí? Entonces tiene sentido llevar a mi atleta a entrenarlo en mayores alturas. A mayor altura, recordemos, hay menor cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera. Entonces, con esto en mente, tiene mucho sentido que lo llevemos a entrenar ahí para que por parte de este estrés de menor cantidad de oxígeno disponible, mi sistema respiratorio se vuelva más eficiente con respecto a la captación y a la distribución de oxígeno. Y también para ver esto, hay ciertas pruebas o test físicos que podemos hacer, que entre ellos está el test de Cooper, que nos va a indicar de manera muy puntual el consumo máximo de oxígeno de cada uno de mis atletas o de mis entrenos. Aunque también hay test o pruebas de laboratorio que ya son más específicos, que miden con respecto a gasometrías cuánto oxígeno estoy inhalando, cuánto oxígeno y dióxido de carbono estoy exhalando durante una prueba física, ¿sí? Y también tenemos, por otro lado, adaptaciones de cuestiones metabólicas, de metabolismo. ¿Por qué? Con respecto, voy utilizando mis sistemas energéticos, se va mejorando esta capacidad de absorber esos nutrimentos obtenidos a partir de la alimentación y utilizarlos de manera óptima con respecto a cada vía metabólica. Esa es una. Y la segunda, para generar adipocitos en el caso de las grasas, que son reservas de grasa en caso de una cuestión externa o de supervivencia en la que tengamos que recurrir a utilizar nuestras reservas naturales de los recursos que tenemos para producir energía. Esto sí sucede tanto con los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, ¿sí? Entonces, estas adaptaciones con respecto al metabolismo sí se ven muy enfocadas o se ven muy puntualmente con respecto a la utilización de los sustratos energéticos con los alimentos que consumimos para la práctica deportiva, porque obviamente no podemos ponerle una gran intensidad a un entrenamiento a mi atleta si no ha comido bien, si no comió, si no desayunó, si no está bien hidratado, porque también la hidratación dentro del metabolismo juega un rol súper importante, porque la deshidratación
puede causar desmayos, puede causar calambres, disminuir el rendimiento deportivo y también no sobrehidratarlo, porque darle agua además va a hacer que se sienta pesado, incluso que tenga ganas de vomitar, porque se va a sentir incómodo. Y también el hecho de tomar demasiada agua va a hacer que los riñones trabajen de más, un daño renal, o incluso también se puede diluir lo que es el plasma sanguíneo por demasiada agua, por capilaridad o por un proceso que serían partículas osmóticamente activas, que van a empezar a captar más agua y entonces la sangre se va a diluir y va a tener menos nutrimentos, va a tener menos eritrocitos, menos hemoglobina y también eso ya presenta una cuestión, un problema médico mayor. ¿Sí? Después, de manera más exacta, más precisa, tenemos adaptaciones del sistema muscular, que tenemos que ese se puede adaptar de diferentes maneras, principalmente con el entrenamiento de cada una de nuestras capacidades físicas condicionales, que para empezar sería la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexoelasticidad, ¿sí? Que cada una de esas capacidades forman parte de un todo de las cosas que puede regresar el músculo, que puede flexionarse, puede estirarse y volver a su manera original. Que como tal, sus adaptaciones sí se van a ver en el aumento de sarcómeros, en el aumento de su tamaño tanto de manera longitudinal como transversal, como ya vimos, tanto de largo como de ancho. Y puede producir más calor, puede utilizar más nutrientes para realizar el ejercicio y se puede volver más eficiente. Es decir, que puede realizar actividad por más tiempo sin fatigarse. También el sistema cardiovascular tiene adaptaciones como en el aumento del gasto cardíaco, es decir, cuánta sangre bombea el corazón en lo que es en un minuto, ¿no? Dependiendo de cuántos latidos y cuánto sería su porcentaje o su potencial de eyección sanguíneo, dependiendo de las cavidades del corazón y su adaptación al entrenamiento. Y también nos puede prevenir de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, infartos, lo que sería un infarto agudo, lo que serían paros cardíacos o paros fulminantes que pasa en algunos atletas de alto rendimiento de la élite, ¿sí? Entonces tener un corazón sano también va a ser súper importante para nuestro desempeño deportivo, ¿sí? Y de la misma manera sucede con el sistema respiratorio, su adaptación de captación de oxígeno, el intercambio gaseoso entre lo que es la sangre y los alveolos, y la relación que va a tener el sistema respiratorio con el sistema cardiovascular, que van a trabajar en conjunto para distribuir los nutrientes y el oxígeno a partir o a través de la sangre, ¿sí? Todas estas adaptaciones se pueden generar y se generan en un lapso de 21 a 28 días. Es decir, que tienes más o menos un mes para empezar a generar adaptaciones. Las primeras adaptaciones no se ven de manera puntual, de manera física, pero sí se ven de manera interna, de manera fisiológica. Y a partir de los primeros 4 o 5 meses ya se pueden empezar a ver de manera puntual, de manera física, de manera externa, ¿sí? Así que hay que también hacer énfasis en eso a nuestros entrenos, de que el primer mes no va a notar muchos cambios, sino hasta los meses consecutivos, primero se generan adaptaciones a nivel fisiológico, a nivel del metabolismo, a nivel de sistemas y aparatos dentro de nuestro organismo, ¿sí? Y también con respecto a las adaptaciones más puntualmente con el metabolismo, mejora la absorción de nutrientes en el tracto digestivo, la optimización de los recursos para las vías metabólicas con respecto a cada uno de sus sustratos y también va a almacenar de manera más eficiente esos nutrientes, es decir, que nuestras reservas, tanto de adipocitos, que son de grasas, se van a ver mejor estructuradas y puede ser que sean de mayor calidad en conjunto con las proteínas. Y también el metabolismo se va a ver enfocado en una cuestión de reestructuración molecular de los alimentos que consumimos en producir proteínas de mayor calidad, porque sabemos que las proteínas están constituidas a partir de aminoácidos, ¿sí? Y los aminoácidos los obtenemos a partir de lo que consumimos de la dieta de proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal, nosotros las consumimos, nuestro metabolismo las degrada y con esas mismas que degrada construye nuevas y mejores proteínas, ¿sí? Así que todo en conjunto de adaptaciones del sistema o de la fisiología dentro del ejercicio
va todo unido, va de la mano como cadenita, tanto de adaptaciones fisiológicas del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, sistema endocrino, del sistema de músculo esquelético, incluso del sistema neuronal, ¿sí? Toda esta parte de uniones sinápticas, de la inervación de los músculos con respecto al sistema nervioso central, ¿sí? Eh, Eso sería todo por parte de este proceso, que sería directamente la introducción a la fisiología del entrenamiento, que en la que hablamos más puntualmente o precisamente de procesos que se llevan dentro del cuerpo humano, que son procesos fisiológicos de metabolismo, de estas partes enzimáticas para la producción tanto de proteínas de buena calidad y también de esta manera para entender qué es lo que pasa dentro de la estructuración molecular o qué es lo que pasa en nuestro organismo a partir de que hacemos nosotros ejercicio y cuáles son las vías que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro cometido. Como por ejemplo, en los entrenamientos de hipertrofia sarcoplasmática, lo que vimos que la vía metabólica por excelencia va a ser la vía del sistema glucolítico, porque recordemos que la glucosa, de manera más puntual, se descompone a partir de otras enzimas en las que se va a producir fructosa, sacarosa, se puede producir también piruvato, alanina y ácido láctico, que como tal el ácido láctico es el que nos da la sensación de pesadez, de que nos quema o lo que llamamos bombeo, ¿sí? Y por otro lado, en la parte del sistema oxidativo, que también utiliza grasas y carbohidratos, que son para deportes de larga duración, como les comenté lo que son maratones, medios maratones, triatlones, Ironman, ¿sí? Que como tal su sustrato energético principal y por excelencia sí van a ser las grasas y sí van a ser los carbohidratos. Y también bajo esta premisa de las adaptaciones debemos entender que las personas que hacen maratón son muy delgadas porque necesitan movilizar por mucho tiempo y por muchas distancias. Entonces esas personas o esos deportistas les conviene ser muy ligeros para poder desplazarse de una manera constante y que sin que implique un esfuerzo extra. Y también con respecto a que vimos que también las proteínas pueden usarse como sustrato energético, sí, y principalmente sucede con esos deportistas de deportes de resistencia de larga duración, pero llega un punto en el que los adipocitos pueden bajar de manera muy drástica y también el glucógeno hepático y el glucógeno muscular, que es la glucosa que tenemos en nada, tanto en el hígado como en el músculo, que pueden llegar a agotarse o llegar a unos niveles que para seguir produciendo energía va a empezar a un proceso de catabolismo muscular, que va a empezar a degradar las células del músculo, los miocitos, para de ahí obtener energía, que degrada esas fibras proteicas para convertirlas en aminoácidos y de esos aminoácidos producir más energía. Y por último, que también tenemos el sistema de los fosfatos, que es el encargado de los ejercicios de ciencia, de verdad y de corta duración. Lo que vimos directamente en los sistemas de fosfagénicos o como en las carreras o en los deportes de atletismo, que específicamente en la carrera de los 100 metros planos, o incluso también se puede ver reflejado en el lanzamiento de disco, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina. Y como tal son disciplinas muy, muy potentes, muy explosivas, que se realizan en menos de 20 segundos y que tienes que dar un máximo potencial dentro de tu disciplina deportiva. Y a partir de ahí, con respecto a lo que vimos en la tabla anterior, que es esta, depende de la duración o depende de si voy a hacer una capacidad o depende de la duración si va a ser en capacidad o en potencia para saber cuánto tiempo debo descansar para que ese sistema energético se recupere y lo pueda volver a utilizar. Por ejemplo, en el sistema de los fosfágenos, para que el sistema se recupere casi al 98%, debemos tener una pausa completa de mínimo de 3 minutos. Es decir, que en 3 minutos ya hubo una resíntesis de esa fosfocreatina, que esa resíntesis o esa reserva se lleva a cabo o se rellena a partir del ciclo de Krebs. Recordemos que el ciclo de Krebs es el ciclo de la respiración celular o de la beta oxidación, en la cual sí se van a producir fosfatos inorgánicos, se van a producir otros metabolitos, sí también se van a producir algunos sustratos energéticos y metabolitos como por ejemplo dentro de la respiración celular,
que puede ser dióxido de carbono y agua. En el caso puntual del sistema de fosfágenos, tiene esa peculiaridad de que no tiene productos de desecho, porque todo lo que se degrada se vuelve a reutilizar dentro tanto de la contracción muscular como de las vías metabólicas. Y ahora, como les había comentado, de la recuperación de los sistemas o de las vías metabólicas, puntualmente en lo de los sistemas del sistema oxidativo, para su recuperación se tarda entre 24 a 48 horas aproximadamente, de manera que como tal científicamente no se tiene establecido exactamente en qué momento se recupera el 100%, porque las reservas de esa vía metabólica nunca se acaban. Es decir, que todo el tiempo va a haber resíntesis de aminoácidos para producir energía. O sea que esa vía metabólica es prácticamente o casi infinita. Es decir, que todo el tiempo podemos estar realizando una actividad física, un ejercicio, sin ver afectado que se disminuzcan o desaparezcan esas reservas de energía para esa vía metabólica. Y si en cambio, con el sistema glucolítico, para que se recupere, dentro de un 20 a 30% se va a recuperar en la primera hora de descanso. Este descanso nos vamos a referir de manera basal post-entrenamiento, es decir, una vez que nosotros estamos descansando, nos estamos enfocando en recuperarnos de la sesión de entrenamiento, ¿sí? Entonces, y también dentro del entrenamiento de musculación, específicamente en esta vía metabólica, que es del glucógeno, hay que puntualizar que también depende de los descansos entre series y entre ejercicios para optimizar la recuperación durante la práctica deportiva para volver a utilizar el sistema energético. Porque, por ejemplo, para que se recuperen las reservas en el sistema glucolítico para hacer hipertrofia sarcoplasmática, tiene que ser entre 30 segundos a minuto y medio, como máximo para que se recuperen esas vías o esas reservas, pero que no se recuperen por completo, porque también la idea es utilizar esos sustratos tanto para utilizarlos sí como energía, pero más óptimamente para bajar o disminuir el índice de porcentaje de grasa corporal, que mayormente es lo que van a buscar las personas, ¿no? Porque también tenemos la idea de que la mayoría de las personas va al gimnasio para, no para buscar tener una gran masa muscular, sino que la mayoría lo hace por salud o incluso también por estética. Y tanto por salud como por estética, lo más indispensable, lo más viable que tenemos es disminuir los porcentajes de grasa corporal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener en común tanto los sistemas metabólicos y energéticos con las demás adaptaciones con respecto al entrenamiento? Pues sí, como comentamos, de entrada el sistema muscular va a hacer que dentro de sus contracciones muscular, dentro de la mitocondria, que recordemos que la mitocondria es una célula en la que se va a encargar de generar la mayor cantidad de energía para que se lleven a cabo procesos metabólicos y enzimáticos. Recordemos que la mitocondria va a ser la encargada de la respiración celular o la beta-oxidación, es decir, el ciclo de Krebs, donde se van a producir fosfatos inorgánicos, que esos fosfatos son los que nos van a servir para, como sustrato energético para el sistema de fosfágenos. Tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso entendemos o sabemos por qué tiene tanta duración de recuperación cada vía metabólica, porque sí, depende del proceso celular de cada una de las estructuras que tenemos para saber o comprender de dónde sale cada uno de estos sustratos del sistema cardiovascular unido al sistema muscular con la distribución de los nutrimentos, de los nutrientes, del oxígeno, porque recordemos que también la oxidación de grasas se da a partir del oxígeno, que es la oxidación de manera propia, ¿sí? Y también el sistema respiratorio, que es el que nos va a ayudar a llevar ese oxígeno que requerimos a la sangre, ¿sí? Entonces, todas esas adaptaciones, todas esas cuestiones fisiológicas sí van de la mano, van muy unidas con respecto a qué, a las adaptaciones que vamos a generar a partir de cada disciplina deportiva y con respecto a qué nos vamos a enfocar, porque también no es la misma alimentación, no son las mismas adaptaciones que debemos generar en periodos ya sea de preparación general, de preparación especial, de preparación precompetitiva, competitiva o después de la competencia. Eso es más de estructuración de las metodologías del entrenamiento deportivo, ¿sí? Que como tal, de manera muy precisa,
en el entrenamiento más en una etapa específica, nos tenemos que enfocar sí en el aumento de la masa muscular, pero también no dejar de lado la nutrición, porque recordemos que el miocito, las estructuras musculares, en el sarcómero tenemos proteínas contráctiles, que son los filamentos de actina y de miocina, y que a su vez también van a necesitar otros recursos energéticos, van a requerir vitaminas y minerales como sodio, potasio, magnesio, zinc y fósforo para llevar a cabo la contracción muscular. Y si nuestra alimentación es pobre, obviamente todos esos procesos metabólicos, todos esos procesos enzimáticos y bioquímicos no se van a llevar de una manera tan eficiente como quisiéramos y el rendimiento deportivo va a disminuir. Entonces, por eso es indispensable saber un poco, sí, casi un poco de todo, tanto de entrenamiento, de nutrición, de bioquímica, de biomecánica y de fisiología del ejercicio. Porque como vimos, además de ser simplemente una introducción, estamos hablando de temas muy puntuales con respecto a sus adaptaciones. Entonces, estoy siendo muy puntual con esas adaptaciones del sistema muscular por cuestiones metabólicas, enzimáticas y hormonales. Entonces, el hecho de tener una buena cantidad de masa muscular nos va a beneficiar en cuestiones, sí, como les comenté, de resíntesis enzimática o de resíntesis metabólica, tanto de aminoácidos y de proteínas de buena calidad. Asimismo, de otra parte, el tener un sistema cardiovascular sano nos va a evitar ciertas enfermedades o patologías. Lo que les había comentado más o menos al principio, lo de arteriosclerosis o aterosclerosis, que como tal, el más preocupante es la aterosclerosis, que como tal su nombre lo dice, es la formación de ateromas, que dentro de la vena se van a formar acumulaciones de grasa que van a disminuir el flujo sanguíneo, eso va a aumentar la tensión arterial e incluso puede generar una coagulación que puede llegar al cerebro, al corazón y en el caso del cerebro causar un EBC, sí, un evento vascular cerebral o incluso un infarto agudo al miocardio por la oclusión de una arteria coronaria del corazón y generar pues un infarto, es decir, que deje de llegar sangre a esa estructura y esa parte muscular del corazón muera, ¿sí? Porque recordemos que a falta de oxígeno, a falta de nutrientes, un tejido puede necrosarse y perder función. Y también con el sistema respiratorio, tener mucho cuidado porque este también nos puede tener como la ventaja de reducir el riesgo de cuestiones asmáticas y también el entrenamiento se puede generalizar o se puede basar en tener o en reducir la incidencia tanto de un EPOC o incluso también de algunas cuestiones de enfermedades respiratorias, así como también el entrenamiento del ejercicio se utiliza como tratamiento para el asma, ¿sí? Entonces también hay que tener esta parte súper importante y súper puntual. Tomando en cuenta esta parte de la anatomía y fisiología muscular, debemos partir de la base en que la anatomía se genera a partir de la necesidad de tener un estudio de cómo es que funciona, cómo se estructura el cuerpo humano. Es decir, que a partir de las imágenes que tenemos de Da Vinci con respecto a la posición anatómica, la que todos conocemos, que es de pie y las palmas hacia adelante, y como tal esa posición anatómica nos dicta o nos va a indicar que esa es la posición natural del cuerpo en la que podemos hacer alguna observación o un análisis. ¿Un análisis en qué? Basado sí directamente en la fisiología, basado directamente en cuestiones biomecánicas, alteraciones de la postura, alteraciones posturales, alteraciones de la marcha, o incluso para el estudio de las estructuras anatómicas de los miembros de las extremidades, ¿correcto? Entonces, a partir de esta posición anatómica que tenemos y que ya todos debemos conocer y tener en mente, se derivan ciertas otras estructuras o ciertas otras partes que deberían ser los cortes que le llaman los cortes anatómicos o los ejes y planos anatómicos, ¿sí? Que recordémoslos brevemente que tenemos como tal
los planos, lo que es el plano coronal, el plano transversal y el plano sagital. Y los ejes que tenemos el eje longitudinal, el eje medio lateral y el eje transversal o el antero-posterior, ¿sí? Entonces, de esta parte de la anatomía, recordemos que a los principios estaba prohibida cuando iniciaron los procesos de la anatomía, porque como tal, por esa parte de la anatomía que se puede traducir como cortes o disección, ¿sí? Entonces, a los principios, cuando se estudiaba la anatomía, no estaba permitido, era mal visto por toda esta parte de la religión, del catolicismo, y entonces donde se estudiaba principalmente era con los animales, que los principales animales con los que se estudió eran con caballos y con cerdos, que mayormente su composición o su estructuración anatómica, en ese entonces se creía que era súper o íntimamente relacionado con la de nosotros, la de los seres humanos. Y ya posteriormente, ahí cuando Da Vinci entró en su apogeo, que empezó a estudiar los cuerpos de las personas que eran donadas ya sea por la medicina o por, en algunos casos, de personas o de criminales que estaban sentenciados a muerte y sus cuerpos eran donados a institutos médicos para poder ser estudiados y analizados, para aportar más evidencia o información con respecto a la anatomía y a la fisiología humana. Porque como tal, estas son las bases con las que nosotros vamos a partir con la estructuración de sistemas de entrenamiento, con la cuestión de cómo estructurar mi rutina de entrenamiento a partir de cada persona, porque recordemos que hay diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. Porque, por ejemplo, en cuestiones de altura, en cuestiones de peso, en cuestiones morfológicas, en cuestiones de somatotipo, porque recordemos que en los hombres la acumulación de grasa es más en cuestión abdominal, en la cuestión de las mujeres, por cuestiones genéticas, evolutivas y de adaptación, su acumulación de grasa normalmente es en las caderas, en las piernas, en los glúteos y en los senos, ¿sí? Entonces, esa parte de cuestiones anatómicas hay que diferenciarlas para saber cómo vamos a entrenar a un hombre y a una mujer. Y también de otra manera, también entender que de manera hormonal también es diferente su metodología de entrenamiento, porque los hombres, nosotros tenemos ciclos diarios hormonales con respecto a nuestros niveles de testosterona y las mujeres tienen sus ciclos cada 28 días con respecto a la menstruación y eso va a afectar en su rendimiento deportivo y va a depender de la producción de enzimas o de hormonas como por ejemplo la progesterona, los estrógenos, en menor medida, pero también lo producen las mujeres, la testosterona, por ejemplo, la hormona liberadora de prolactina, la hormona de la tiroides, que tienen ciertos factores que van a ser importantes para la dosificación del entrenamiento y también va a ser importante entenderlos para saber cómo voy a realizar una sesión de entrenamiento dependiendo del género y dependiendo más puntualmente de la fisiología respecto a diferencias de hombres y su capacidad de adaptación. Porque en esta parte también de adaptación, tanto en anatomía y fisiología humana, o más enfocado en fisiología del ejercicio, debemos entender que la adaptación y la respuesta a un estímulo son cosas diferentes, porque podemos llegar a pensar que una adaptación fisiológica es que el cuerpo, que el músculo empiece a crecer, y no es necesariamente así, porque una adaptación fisiológica se lleva a cabo de 21 a 28 días y una respuesta a un estímulo puede ser casi de manera inmediata. Entonces, luego a veces caemos en el error de creer que porque a un atleta nuevo, un entreno nuevo que lleva 2 semanas en el gym, ya empezamos a ver que hay aumento de masa muscular. Sí, puede ser por cuestiones genéticas, porque tiene un alto índice de respuesta a los estímulos, pero eso no quiere decir que sus tejidos se estén adaptando. Entonces, ya para finalizar, vamos a puntualizar ya en cuestiones más generales y tener en cuenta que esta parte de conocer la fisiología del ejercicio o esta pequeña introducción nos va a hacer entender que esta parte de comprenderlo no solamente nos funciona para el alto rendimiento o para personas que se dedican al medio deportivo, sino para personas que buscan hacer entrenamiento, hacer ejercicio por salud,
porque como vimos tenemos mejoras en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, en el sistema muscular, y aunado a esto, o de la mano al par de la adaptación muscular, también se ven adaptaciones a nivel articular, que eso nos va a ayudar mucho con personas o entrenos geriátricos, estamos hablando de adultos mayores, que eso va a reducir mucho el índice de lesiones, el índice de caídas. Porque, por ejemplo, en los adultos mayores, lo que debemos tomar en cuenta es que a partir de los 50 años se produce un efecto que se llama sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular respecto al aumento de la edad, que es cosa completamente normal y que se puede evitando realizando ejercicio de manera constante, ¿sí? Porque recordemos que sí, la vejez puede llegar a ser o visto como una enfermedad, porque puede generar muchas comorbilidades. Comorbilidades nos referimos a muchas enfermedades en una sola persona, ¿no? Que como comorbilidad puede tener ya sea hipertensión, diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, puede tener ciertas enfermedades cardiovasculares que haya tenido un alguna vez, o incluso también enfermedades articulares, por ejemplo, a lo que muchas veces se denomina gota, que es la inflamación de las articulaciones, pero eso es más por un desgaste, por un roce entre salientes óseas al momento de hacer un movimiento, ¿no? Y entonces todo esto se puede prevenir gracias y a partir de conocer lo que es la fisiología del ejercicio y cómo es que se puede aplicar tanto en la vida deportiva como en la vida de personas que únicamente lo buscan como por hobby, por recreación y por salud. Y por otra parte también tenemos que más enfocado al rendimiento deportivo, vamos a saber de qué manera puntualmente se mejora o hay adaptación de cada uno de nuestros sistemas para poder explorar una gran área de posibilidades con respecto a metodologías del entrenamiento, a qué tipos de entrenamiento podemos aplicar dependiendo de cada disciplina deportiva, como por ejemplo el entrenamiento funcional, que tiene muchísimas variantes, que podemos utilizar métodos HIITs, métodos interválicos, métodos por ejemplo de tipo Fartlek, que son de carrera, que son progresivos intermitentes, infinidad de metodologías de entrenamiento con un fin en específico de mejorar capacidades físicas condicionales y coordinativas. Y no, eso no es todo. También dentro del área deportiva, también dirigirlo a otras áreas, como por ejemplo de arte y cultura, a los que son bailarines, a los que son cantantes, los que son músicos, incluso a los que son porristas, ¿no? Para evitar muchas lesiones, para mejorar su capacidad y densidad ósea, tanto en jóvenes como en adultos y adultos mayores, para evitar osteoporosis, ¿correcto? O para evitar cáncer de hueso o evitar mayor incidencia en fracturas de huesos largos, que las más comunes son fracturas de tipo oblicuas o conminutas. Eso también va a depender y un factor importante también va a ser la alimentación. En este caso, el mayor consumo de vitaminas y minerales va a evitar esta osteoporosis y va a aumentar la cantidad de calcio, de potasio y de magnesio en el sistema para que dentro de la médula se produzcan más osteoblastos, osteoclastos y se mejore la densidad ósea, ¿sí? Entonces, sí es súper importante tener todo esto bien presente y todo eso bien puntual y cada que tengamos un nuevo entreno, preguntarle si lo hace por salud, si lo hace por hobby, si lo va a hacer porque se quiere dedicar al alto rendimiento, para saber cómo dosificar y qué adaptaciones fisiológicas buscar con respecto a lo que ya vimos. Porque como sabemos, también debemos involucrarnos mucho más con nuestro entreno para tener un mayor contacto para ver qué es lo que necesita, pero también con respecto a nuestro ojo de entrenador, saber qué es lo que quiere. Es decir, que por ejemplo, de que nuestra persona que vayamos a entrenar tiene diabetes y él quiere ponerse muy musculoso y nosotros con nuestro ojo de entrenador decirle va a ser muy complicado porque si tienes insuficiencia o tienes resistencia a la insulina, va a ser un poquito más complicado porque vamos a necesitar glucosa para aumentar tu masa muscular, pero podemos tener ciertas otras alternativas con métodos de entrenamiento, ¿sí? Entonces, por esa parte sí, hay que estudiar un poquito más, tener bien puntual todas esas cuestiones fisiológicas y también adentrarnos en esta parte más de bioquímica y de biomecánica y sobre todo fisiología del ejercicio para entender procesos, reacciones enzimáticas y bioquímicas para saber cómo actuar en cada uno de los casos
y dosificar correctamente las cargas de entrenamiento. Muy bien, pues ya para terminar, chicos, chicas, muchas gracias por su atención. Les recuerdo, yo soy Manuel Sayas, licenciado en Ciencias en el Deporte, ¿sí? Vamos a estar a responder algunas de sus preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, déjenla aquí en texto y yo las estaré respondiendo en la brevedad posible, ¿sí? Y reitero, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra próxima emisión en Webinar Manía. Saludos.